Buenas tardes. Hoy pasamos al capítulo 2 de la conferencia impartida por el general Bataller, de los primeros a los últimos de Filipinas, donde nos va a hablar del desastroso siglo XIX, de Trafalgar 1805 a la guerra hispano-USA 1899. Teniente y capitán en la Legión y jefe del COE 32, comandante y teniente coronel jefe del GOE 3, coronel jefe del tercer tercio de la Legión y segundo jefe del MOE, general subdirector de instrucción y adiestramiento y actual presidente de la Federación de Asociaciones de Boinas Verdes de España, COE, GOE, BOE. Autor de más de 100 artículos y 7 libros. Sus últimos, Prácticas de supervivencia en la COE y la Legión en Ifni Sáhara 1956-1976. Os dejo con él. Espero que paséis un buen rato. Un saludo desde Ceuta, una de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Pasamos al capítulo segundo, el desastroso siglo XIX, que comprende desde Trafalgar en 1805 a la guerra hispano-USA en 1899. Pasó España de ser el mayor imperio del mundo en 1800 a perder todas sus colonias prácticamente en 1899. Empezó ello con una batalla naval en 1805 de la alianza hispano-francesa que perdió en Trafalgar contra los británicos. Continuó con la Guerra de la Independencia, en la que durante unos años José Bonaparte fue el rey español, llamado Pepe Botella. La Guerra de la Independencia fue aprovechada por las colonias americanas para proclamar a su vez su independencia. Argentina, Chile, México, etc. El Imperio Español se redujo a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Carolinas, Marianas, Palaos. En 1812 regresa Fernando VII, que fue un rey nefasto. A partir del 1820 se empeora aún más si cabe la situación. Regencias, Isabel II, gobiernos fracasados, pronunciamientos militares, guerras carlistas en Cuba, en Marruecos. Así, por ejemplo, en el 33 empezó la primera guerra carlista, en el 46 la segunda, en el 59 la guerra de África, en el 68 al 78 la guerra grande de los 10 años en Cuba. Vino después, en el 71, Amadeo de Saboya, importado como rey desde Italia, que renunció a los 2 años porque decía que España era ingobernable. En 1872 se produjo la tercera guerra carlista. Pero no acabó esto allí. En 1873 se declara la Primera República, 11 meses. Y en 11 meses 4 presidentes de gobierno, una rebelión cantonal. En el 74 Alfonso XII regresa con la monarquía. En el 79 se produce la Segunda Guerra en Cuba, en este caso la llamada chiquita porque duró poco. En el 84, en la Conferencia de Berlín, las potencias nacientes, Gran Bretaña, Francia, Alemania, se reparten las colonias en África y así. España se queda, como está agonizando como primera potencia, se queda fuera de todo. Nacen, por lo tanto, 2 nuevas potencias que son Gran Bretaña y Francia. En el 92 surge el nacionalismo en Cataluña y en el País Vasco. En el 93, ataque a Melilla, lo que se llamó la Guerra de Margalló. En el 95, la tercera guerra de independencia de Cuba. Y en el 96, la primera insurrección en Filipinas. Vino con una paz que no era tal, de Biak Nabato. En 1898, en mayo, se produce una guerra entre España y Estados Unidos. Con motivo de esta guerra se hunden las flotas del Pacífico y del Caribe y se produce la segunda insurrección en Filipinas. Al final acaba aliándose Filipinas con USA, cercando Manila, y los destacamentos del interior se rinden todos menos Valer. En el 98 se firma el Tratado de París, en el que España vende por 20 millones USA a Filipinas y la isla Mariana de Guam, y cede Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos.
Y en el 99 España vende a Alemania por 25 millones de pesetas las Islas Marianas, Carolinas, Palau, y se produce una guerra entre Filipinas y Estados Unidos. Filipinas pasa a ser de colonia española a colonia de USA y se inicia este país, Estados Unidos, como la primera potencia mundial. De lo que he dicho antes, pues para verlo en imágenes, Cuba, Puerto Rico, todas las guerras que hubo desde el 68 hasta el 98 en esta zona. El estandarte del Kutipunan incitando al asesinato de todos los castillas, es decir, los españoles. El 26 de agosto del 96, Andrés Bonifacio inicia la primera insurrección en los arrabales de Manila y se extiende después por el resto de provincias. España envía refuerzos a Cuba y entre esos refuerzos llegan desde la península los que después serían los famosos de la Gesta de Valer, también conocidos como los últimos de Filipinas. Una explosión accidental en el interior del buque hunde el acorazado Maine en La Habana el 15 de febrero de 1898. Mueren tripulantes, mueren marineros. España no tuvo nada que ver, pero la prensa sensacionalista de Estados Unidos, sin pruebas, acusó a España. El barco de guerra, partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo, que se supone que eran los españoles. Este hundimiento del barco hace que Estados Unidos declare la guerra a España el 25 del 4 del 98. 7 días más tarde, sin previo aviso, ataca y hunde la flota del Pacífico y un mes después la del Caribe. La del Pacífico fue en la zona de Cavite. Aquí está la isla del Corregidor. Estaba la flota española metida aquí, en esta zona, y en lo que respecta a la guerra, la escuadra USA se colocó cerrando la salida de la escuadra española. Los buques españoles son estos que veis en verde y los buques USA los que veis en azul. Era una escuadra totalmente descompensada porque los americanos acababan de construirla con coraza ya mucho más potente y cañones que los españoles. Estas son reproducciones del combate en el Pacífico. Mirar aquí la escuadra americana con las corazas que llevaba de acero y la española que no estaba al mismo nivel. Luego ya vino lo de hundir la flota del Caribe. En Cuba, aquí está La Habana y aquí está Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba hay un entrante del mar hacia adentro, una bahía, donde estaba la flota española. Los políticos en las cortes decían que las escuadras son para combatir, que más vale honra sin barcos, más barcos sin honra. El almirante Cervera advirtió que si salía de la flota con las características de blindaje que tenían la española y la americana, que la iban a hundir. Pero le dieron la orden de que saliera, salió y la hundieron. De este modo quedó lo que era entonces Manila, con 20.000 filipinos bloqueando Manila por tierra. Esto más o menos es las posiciones defensivas que adoptaron la guarnición de Manila. Pero no solamente eso. Si estaba bloqueada por tierra, la flota de Estados Unidos, que eran entonces amigos de los filipinos, la bloquearon por mar. Manila aislada. Empezaron a caer los destacamentos del interior porque no tenían apoyo desde Manila. La flota se había hundido, no había barcos, no podían traer refuerzos desde la península. Se produjeron 9.000 prisioneros. Solamente resistía Valer, que no sabía que la guerra había terminado. El 10 de diciembre del 98 se firmó el Tratado de París, dando por finalizada la guerra hispano-estadounidense. España vendió a Estados Unidos, Filipinas y Guam por 20 millones de dólares y cedió sin nada a cambio Cuba y Puerto Rico. Esto es las islas que estamos viendo de Filipinas que perdimos y quedaban las Marianas, Palaus y Carolinas. ¿Qué pasó con ellas? Pues que al año siguiente España, como no tenía ya flota para sustentarlas,
las vendió a Alemania por 25 millones de pesetas. Todo este montón de islas que hemos visto antes, lo bonitas que eran y el número enorme que había de islas, Palau incluido. Cuando Estados Unidos declaró después la guerra, no solamente primero a España, sino después a Filipinas en febrero del 99, pues la ganó y convirtió a Filipinas en una colonia suya hasta la Segunda Guerra Mundial, más de 40 años, que los expulsaron de allí a los americanos, los japoneses. En aquella época los que aparecieron por allí de americanos iban vestidos como los que vemos en las películas de West Point y del oeste y demás.